Que el Señor les bendiga, mis hermanos amados. Qué gozo poder estar juntos en esta clase de premembresía. Seguimos estudiando la teología del pacto y hoy nos vamos a meter en un asunto que es fascinante, que es el pacto eterno de redención. Así que vamos a meditar un poquito en eso. Vamos a tratar de aprenderlo bien porque es la base de todo lo que después llegó a existir a través de lo que Dios hizo en comunión con Dios mismo y decretó todas las cosas desde el principio. Vamos a orar y vamos a comenzar en esta noche. Les invito a todos a inclinar su cabeza, cerrar sus ojos. Vamos a pedirle al Señor su dirección. Amado Señor, gracias por regalarnos este tiempo. Yo te pido que por tu gran misericordia nos puedas guiar, ayudar, acompañar. Ayúdame a hacer todo lo claro, Señor, que pueda hacer para la gloria de tu santo nombre, para el bien de tu pueblo. Y gracias por mis hermanos. Te pido que bendigas este tiempo, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. Déjenme solamente mandar. Ok. Entonces, mis hermanos, yo voy a compartir aquí mi pantalla. Voy a compartir uno de los cuadritos que vimos en la semana anterior. Esto tuvo que haber sido eh, aquí, curso de membresía. Ok. Entonces, ustedes recuerdan el cuadrito que hicimos, ¿verdad? El hecho de que en esta realidad nosotros tenemos la creación del mundo. Déjenme mirar, aquí me faltan algunas cositas. Déjenme cerrar esto. Voy a abrirles otro que hice el otro día, hablando de lo mismo. Déjenme abrirlo por aquí. Este de aquí no sirve. Muy bien. Ok, mis hermanos, vamos solo a repetir un poquito lo que nosotros hemos visto. Nosotros vimos que esta es la forma en la que entendemos la teología del pacto. Todos pueden ver mi pizarra, ¿verdad? Si lo ven, hágame así para yo poder saber. Muy bien. En esta pizarra, lo que nosotros trazamos la vez anterior es la historia de cómo se conecta la palabra de Dios. Eso es lo que estudiamos cuando estudiamos la teología del pacto. Nosotros vimos que todo empieza con el pacto eterno de redención, en donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo decretan todo lo que sucedería después. Así que si hay una creación, si hay salvación, si hay todo eso, es por causa de que eso se estableció desde antes de la fundación del mundo en este pacto eterno de redención. De hecho, de eso es de lo que vamos a hablar en esta lección, ¿ok? Del pacto eterno de redención. Pero de este pacto eterno sabemos que se determinó la creación, pero también el hecho de que Dios haga un pacto con Adán, la caída y el cómo la maldición traspasa a todos los hombres por causa de la caída de Adán. Pero también cómo se hace una promesa y en esa promesa bendita se va desarrollando de manera progresiva el entendimiento de la promesa hasta que llega a su cumplimiento en el nuevo pacto. Y por eso le llamamos al nuevo pacto el pacto de gracia. Todo lo que hubo de esta línea hacia atrás le llamamos sombra, expectativa, pero todo lo que hay de la sombra de esta línea hacia adelante es lo que llamamos sustancia, cumplimiento. Así que de Cristo Jesús se habla y se tiene la expectativa en toda la historia de la redención. Pero cuando Él llega es cuando realmente se cumple esa promesa. Así que esto lo vamos a seguir mirando con el paso de los días. Por ahora, lo que vamos a centrarnos es en esto, el pacto eterno de redención. Lo que vamos a afirmar es que por causa de lo que se determinó aquí, todo lo que sucedió después existió. Y que este pacto eterno de redención es la base de todo nuestro entendimiento de la teología del pacto. ¿Sí? Así que vamos a empezar el día de hoy
considerando entonces algunas cosas clave con respecto a la teología del pacto. Todos estamos clave con respecto y claros con respecto a este cuadro, ¿verdad? Estamos claritos. Bien, vamos entonces a centrarnos en ese triangulito al que le llamamos la, el pacto eterno de redención. Yo les voy a compartir aquí un ratito mi pantalla en esta nota que quiero compartirles. El pacto eterno de redención también se lo conoce como el pactum salutis. Pactum salutis. Eso es latín. ¿Cómo se define esto teológicamente? Muy bien. El pactum salutis o el pacto de salvación, alternativamente también llamado foedus redemptionis, pacto de redención o concilium pacis, el consejo de paz. En la teología del pacto reformada, el acuerdo se refiere al acuerdo pretemporal e intratrinitario del Padre y del Hijo sobre el pacto de gracia y su ratificación en y por la obra del Hijo encarnado. En esta frase hay dos palabras grandes que se las puede entender fácilmente. La primera palabra es la palabra pretemporal. ¿Qué significa pretemporal? Antes del tiempo, antes del tiempo. Es decir, del pacto que estamos hablando aquí no tiene que ver con algo que sucede en un momento de la historia, sino algo que sucede en la eternidad y que ese pacto es lo que da a luz que existe una historia, que existe una creación, que existe una salvación, pero es un pacto que es o un acuerdo pretemporal. Pero por el otro lado, es un pacto intratrinitario. ¿Qué significa intratrinitario? En el seno o en las personas de la Trinidad, no externo a ellos, no con nadie fuera de ellos, sino entre ellos, intratrinitario. Así que el pacto de redención es el acuerdo pretemporal e intratrinitario con respecto al pacto de gracia y la salvación que hay en el Hijo encarnado. ¿Ok? Esas son las palabras clave. Muy bien. Así que en este pacto, el Hijo pacta con el Padre ser el patrocinador temporal del testamentum. Es decir, Él es el fiador de este testamento. Y el Hijo cumple con todo lo que Él tenía que hacer para poder cumplir con este pacto. Y así entonces lo que nosotros vemos es que todo lo que llegó a existir existe por causa de este pacto eterno que se hizo entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo antes de la fundación del mundo. Ese es el concepto teológico, ¿ok? Ese es el concepto teológico. Pero ahora hay algunas cosas que tenemos que preguntarnos. Yo quiero primero resumir, ¿ok? ¿Qué hemos dicho hasta aquí? El pacto de redención tiene dos características importantes, o tres. La primera es que es pretemporal. ¿Qué significa? Antes del tiempo. Segundo, es intratrinitario. No es con otras personas, es con Dios mismo. Dios haciendo un pacto con Dios. Pero tercera característica es que podríamos decir que este pacto es fundacional. Fundacional. ¿Y qué quiero decir con fundacional? Estoy diciendo que este pacto entonces establece el fundamento o la realidad de todo lo que llegó a suceder después. Pretemporal, intratrinitario y también fundacional. Estas tres palabras son palabras clave para hablar del pacto eterno de redención. Muy bien. Ok. Ahora,
Nosotros necesitamos, mis hermanos, ciertamente tratar de probar esto bíblicamente, porque ¿cómo se pudiera probar esto si no tuviéramos versículos bíblicos? Estamos hablando de algo que sucede antes del tiempo, de algo que es un misterio porque ningún hombre estuvo allí para verlo, pero hay argumentos clarísimos que nos muestran en la escritura que realmente esto es una realidad bíblica, ¿ok? Que para que todo existiera hubo algo, un acuerdo, un pacto, que es el origen de todo lo que existe y de todo lo que se hace, ¿ok? Muy bien, quiero que preparen cuaderno, lápiz y Biblia, porque nos vamos a meter en la escritura ahora, ¿ok? Quiero que tomen nota, yo voy a compartir aquí los versículos para que todos podamos leerlos, pero yo quiero que ustedes tomen nota porque así tienen los textos y los argumentos que vamos a mirar. Muy bien, la base bíblica tiene algunos argumentos. Este es el primero que yo te quiero dar para demostrar que realmente existió este pacto eterno de redención. Primer texto bíblico, Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios 1, 4. Yo te voy a compartir mi pantalla para que veas los textos. Tú escríbelos para que los tengas allí, pero yo te lo voy a ir mostrando. Efesios 1:4 dice, nota el texto, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Voy a subrayar eso. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Hagámosle algunas preguntas a este texto. ¿Cuándo es que nosotros fuimos escogidos? ¿Cuándo? Cuando uno pregunta cuándo, está preguntando al tiempo, ¿verdad? ¿Cuándo sucedió esta elección que tiene como propósito que fuéramos santos y sin mancha delante de Él? ¿Cuándo se dio esta elección? El texto dice, antes de la fundación del mundo. Y hermanos, cuando el mundo fue creado, para que el mundo existiera, Dios creó la materia, Dios creó el tiempo y el espacio. Por lo tanto, sin tiempo y espacio no hay creación. Y cuando hablamos de algo que es antes de la fundación del mundo, estamos hablando de algo que existió cuando no había ni tiempo, ni espacio, ni creación. Allí fuimos escogidos. Así que esto es una muestra de que lo que hoy vivimos y la salvación que tenemos es el resultado de algo que se hizo antes de que existiera el tiempo, antes de que existiera el mundo. Se nos escogió. ¿Ok? Segundo texto, Efesios capítulo 3, versículo 11. Efesios 3, 11. Mira lo que dice el texto. Conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hagamos algunas preguntas al texto. Todo lo que el Señor Jesús vino a hacerlo para poder cumplir qué y para hacer las cosas conforme a qué. Aquí dice el texto, conforme al propósito eterno. Así que nosotros hemos sido escogidos y nosotros hemos sido, Cristo vino a la tierra conforme a algo que existió antes del tiempo. Antes del tiempo. Esa es la parte clave. Muy bien. ¿Qué más? Segunda Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados, por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Esta expresión, desde el principio, es una expresión que se relaciona con antes de la fundación del mundo y el propósito eterno. Nosotros fuimos escogidos y específicamente estos tesalonicenses fueron escogidos para salvación
en algún momento desde el principio. Segunda Timoteo 1:9. Quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo. La pregunta es, ¿este propósito y esta gracia, cuándo fueron establecidos? Dice el texto, desde la eternidad. Así que eternidad, principio, aquí, déjeme pintar esto, propósito eterno y antes de la fundación del mundo, todo esto son sinónimos de algo que sucede. La salvación fue planeada antes de. Los hombres fueron escogidos antes de. Cristo Jesús vino a la tierra a cumplir algo que se estableció antes de. ¿Y desde cuándo? Desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, desde el principio. Miren otra expresión similar. Con la esperanza de vida eterna, la cual Dios que no miente, nota, prometió desde los tiempos eternos. Los tiempos eternos, desde la eternidad, desde el principio, propósito eterno, antes de la fundación del mundo, nos está hablando de algo que es pretemporal, antes del tiempo. Y al mismo tiempo nos dice que aquí se escogieron cosas reales. Por ejemplo, fuimos escogidos antes del tiempo. Hay un propósito que se llevó a cabo en Jesucristo. Ese propósito se estableció antes del tiempo. También fuimos escogidos para salvación antes del tiempo, pretemporalmente. También fuimos amados con gracia y se estableció un propósito antes del tiempo. Y por el otro lado, la esperanza de la vida eterna que Dios prometió desde antes del tiempo. Así que, mis hermanos, el razonamiento sería, ¿cuándo Dios estableció este plan? La respuesta es desde la eternidad. Otra pregunta sería, ¿a qué obedece este plan de redención que hoy se ha revelado para la salvación de los hombres? La respuesta es a un plan que se estableció desde antes de la fundación del mundo. Esa es la idea. Y entonces esta es nuestra primera línea de argumento. Hay un lenguaje que describe que hay cosas, las cosas que hoy vivimos, fueron establecidas antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. Ese es el primer argumento. Segundo argumento en esta noche. ¿Cómo podemos probar que existió ese consejo eterno de redención? Bueno, por los pasajes que hablan de la misión de Cristo en la tierra. Cuando Él habla de esa misión, mis hermanos, Él siempre habla como de algo que Él recibió antes y que Él vino a cumplir lo que desde antes se estableció para Él. Fíjate cómo este lenguaje nos enseña que Él vino a cumplir algo que fue establecido en la eternidad. Mira Juan 5:30. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad. Nota, sino la voluntad del que me envió. O sea, Cristo vino a la tierra porque fue la voluntad de alguien el hacerlo y él fue quien lo envió. Juan 6:38 y 40, mira lo que dice. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. ¿A qué vino Cristo a la tierra? A cumplir un plan que fue establecido para él. Ese plan, lógicamente, tuvo que haber sido antes de su encarnación, porque su encarnación es venir a cumplir esa voluntad que se estableció. Ahora,
En Juan 17 nosotros encontramos mucha más claridad con respecto a la voluntad del Padre, de saber desde cuándo fue esta voluntad así. Mira lo que dice versículos 4 al 12 de Juan 17. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Vuelvo a preguntar, ¿qué vino a hacer Cristo a la tierra? Respuesta, vino a terminar la obra que el Señor le dio para que hiciera. Y ahora glorifícame tu Padre junto a ti, nota, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Oh, aquí está hablando en un lenguaje pretemporal. Señor, yo compartía la gloria contigo, porque soy Dios como tú, pero eso, esa gloria yo la tenía antes que el mundo existiera. Yo vine a cumplir tu voluntad. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me has dado, porque tuyos son. Nota, parte de lo que es la voluntad no solamente fue enviarlo, sino darle hombres al Hijo. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Yo no, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos, lo guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y lo guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Nota, ¿qué vino a hacer el hijo? Vino a cumplir la voluntad de aquel que lo envió. Pero la pregunta sería, ¿y cuál era esa voluntad? Ah, que no se pierda ninguno de los que el hijo había recibido, que él llevara la gloria a aquellos que había recibido. La pregunta es, ¿y cuándo se le dio esa orden? ¿Cuándo se estableció ese camino? ¿Cuándo se planificó y se hizo la distinción entre hombres que iban a ser entregados y hombres que no fueron entregados en su mano? ¿Cuándo se hizo esto? La respuesta que estamos dando es en un pacto eterno pretemporal. Y que aquí con el lenguaje sabemos que es intratrinitario, porque el Hijo está hablando con el Padre y está hablando de la gloria que tenía antes de que el mundo fuera hecho. Así que es importante verlo. Otro argumento. Hay pasajes que involucran un pacto intratrinitario, un acuerdo pactual intratrinitario. Hay pasajes en la Escritura, mis hermanos, que realmente te muestran, déjame decirlo de esta manera, que Dios hizo un pacto con Dios. ¿Cómo es eso posible? Bueno, eso es lo que estamos argumentando, que para que todo existiera, para que todo fuera como hoy lo vemos, Dios hizo un pacto con Dios. ¿Cómo lo estamos probando? Primer argumento, hemos dicho, porque el lenguaje que se usa de cuando se planificó cosas es antes del tiempo, antes de la fundación del mundo, en los tiempos eternos. Se está hablando de algo que no sucedió en el tiempo humano, sino desde antes. Y el único que existía en ese antes es Dios. En segundo lugar, hemos visto también este argumento en el que cuando Jesús explica qué vino a hacer, lo hace en términos de vine a cumplir la voluntad del que me envió. Esa voluntad del que le envió es eterna y el plan es eterno. El Hijo vino a cumplir un plan que fue determinado antes de la fundación del mundo. El tercer argumento, el que vamos a empezar ahora, es lenguaje donde Dios hace pacto con Dios. Quiero que prestes mucha atención a esto. Voy a leer este texto con cuidado y luego voy a tratar de explicarlo para entenderlo bien. La primera forma en la que nosotros vemos este pacto de Dios con Dios es cuando hay referencias directas a un pacto. Es decir, claramente la Biblia dice, hay un pacto entre Dios y Dios. Fíjate, leyendo Isaías 42, después interpretándolo con un pasaje que llegó posterior, que es
el Salmo 89. Mira lo que dice. He aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. No clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo mortecino. Con fidelidad traerá justicia. No se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra justicia y su ley esperan las costas. Así dice el Señor, que crea los cielos y los extiende, que afirma la tierra y lo que de ella brota, que da aliento al pueblo que hay en ella y espíritu a los que por ella andan. Yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré y te pondré como pacto para el pueblo. Nota la expresión pactual aquí, como luz para las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Isaías 42:1 es uno de los textos de prueba que da la confesión para la primera línea del párrafo 1, donde dice que el siervo del Señor, el siervo de Jehová, aquí es ciertamente una referencia a Cristo. La referencia que se hace al pacto en el versículo 6 es clave. Nota este texto. Aquí en el versículo 6. Yo te pondré como pacto para el pueblo. Yo les pregunto a ustedes, ¿de quién está hablando aquí? ¿Quién es este siervo a quien él sostiene, a quien ha escogido, quien en su alma se complace? ¿De quién está hablando que no quebrará la caña cascada, que va a hacer la voluntad de Dios? ¿De quién está hablando? Está hablando de Cristo. Y en el lenguaje que está hablando, usa lenguaje pactual y te pondré como pacto para el pueblo. Mira otro ejemplo. Salmos 89, 3 y 4. Yo he hecho un pacto con mi escogido. Mira el lenguaje. He jurado a David mi siervo. Este es el paralelismo hebreo. Está repitiendo. Esto que está diciendo aquí es lo mismo que dijo al principio. Yo he hecho un pacto con mi escogido. El escogido es David. Y hacer pacto es lo mismo que jurar. Estableceré tu descendencia para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones. Este Salmo 89 está basado en las palabras del pacto con David en 2 Samuel 7, que según la interpretación inspirada del Nuevo Testamento, en Hebreos 1:5, no se refiere a Salomón como el hijo sobre el cual recaen las promesas, sino el Mesías, el hijo de David por excelencia. Por lo tanto, el pacto del que se habla en el Salmo 89 es un pacto con el Mesías, es un pacto entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Veamos Hebreos 1:5, solo para poder hacer el ejercicio clave de ver cómo la Biblia interpreta la Biblia. Eso es muy importante. Vamos a meternos acá en el texto. Miren, por favor, aquí. Eh, Ok, por alguna razón no se mueve. Está bien. Ok, vamos a ver Hebreos 1:5. Fíjense lo que dice. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿A qué de los ángeles le dijo eso? A ninguno. Y luego dice, y otra vez, yo seré padre para él y él será hijo para mí. ¿A cuál de los ángeles dijo esto? No, a ninguno, sino que está hablando de Cristo. Dice, y de nuevo cuando trae el primogénito al mundo, dice, está hablando del hijo. Pero mira el texto de referencia. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Y el texto de referencia es segundo libro de Samuel 7:14. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Mira el texto. Cuando cometa
Iniquidad lo castigaré, lo corregiré con vara de hombre y con azote de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Según Hebreos, aquí, aunque ciertamente está hablando de Salomón, está hablando de Cristo Jesús. Porque el argumento que hace el autor del Nuevo Testamento es que el Hijo de Dios es superior a los ángeles y por eso pregunta, a cuál de los ángeles le dijo Dios, yo seré padre para él y él será hijo para mí? Y está citando las palabras que le dice a David y a su descendencia, diciendo, esto se lo está diciendo al Hijo. Así que cuando uno lo mira de esa manera, entonces lo que encontramos en el Salmo 89 es Dios hablando con Dios sobre una promesa que Dios le hace a Dios. Yo he hecho un pacto con mi escogido, he jurado a David mi siervo, edificaré tu trono por todas las generaciones. Esto es Dios hablando con Dios, haciendo un pacto con Dios. Así que el primer argumento es cuando encontramos ese lenguaje pactual. Pero hay un segundo argumento dentro de este tercer punto. Cuando, aunque no hay mención directa a un pacto, se hace alusión a las partes de un pacto, como por ejemplo promesas o exigencias de un pacto. Piensen esto. Si alguien dice, oye, págame lo que quedamos. Yo no uso la palabra pacto, ni acuerdo, ni negocio, pero si yo te digo, págame lo que quedamos, o si tú me dices, toma, aquí está la parte que acordamos, ¿qué es lo que me estás diciendo sin decirme? Estás diciéndome que tenemos un acuerdo tú y yo, ¿sí o no? Porque me estás pagando, aunque no se explique nada más, el hecho de que tú me pagues significa que hay un acuerdo previo que tú y yo hicimos, por eso tú vienes a pagarme. O si yo te digo, voy a recompensarte por lo que hiciste conforme a lo que quedamos. No estoy hablando de un pacto, no estoy hablando de eso, pero se sobreentiende que hay un pacto entre nosotros, por eso cumplimos las promesas o por eso se demandan cosas, porque se está sobreentendiendo que hay un acuerdo entre nosotros, ¿sí o no? Mira, es lo mismo que encontramos en la escritura cuando se habla en algunos pasajes clave. Algunos de estos los has leído, pero quiero que los veas desde esta perspectiva. En el Salmo 2, 7 al 9 dice, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Nota, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Fíjate el lenguaje. Pídeme y yo te daré. ¿Por qué? Porque mi hijo eres tú y te he engendrado hoy. Porque hay una relación. Porque hay las partes de un pacto, aunque no se hablen. Pídeme es exígeme, ya que cumpliste con lo que tenías que hacer. Ahora exígeme que te cumpla lo que yo te dije y yo te daré lo que te he prometido. La forma en la que Hechos 13:33 y Hebreos 1:5 y 5:5 citan este pasaje hace inequívoco el entendimiento de que el Salmo 2 es un acuerdo intratrinitario entre el Padre y el Hijo en el que se habla de una responsabilidad establecida bajo un decreto y una recompensa por el cumplimiento. Estos textos, esta expresión, es como si hubiera un acuerdo donde una parte cumplió con su parte y ahora la otra parte le dice, ahora pídeme lo que quieras y yo te lo daré. ¿Por qué ahora? Porque cumpliste tu parte. En el Salmo 47 al 9 dice, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. He proclamado buenas nuevas de justicia en la congregación. He aquí, no refrenaré mis labios, oh Señor, tú lo sabes.
En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo nos da la interpretación inspirada de este salmo en Hebreos 10, 5 al 7, en donde se identifica este texto como hablando del Hijo y se dice que Él tiene una responsabilidad que cumplir, un acuerdo pactual que está escrito en el rollo de Dios, para lo cual se ha provisto lo que necesita, un cuerpo. Mira cómo Hebreos 10 cita este Salmo 40 que acabamos de leer. Hebreos 10, 5 al 7 dice, por lo cual, al entrar en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, he aquí, he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Fíjate cómo en el Salmo no se ve el contexto, pero aquí está hablando de pecado, de sacrificio, de ofrenda, y se habla de la necesidad de que entonces Él venga y cumpla lo que se ha establecido. Yo voy a hacer mi parte y el Padre ha establecido una parte que es darle un cuerpo. Así que claramente, mis hermanos, nosotros vemos también aquí en esta conexión el hecho de que aunque no se habla de pacto directamente, las partes de un pacto están entendidas. Hay una demanda por causa de un cumplimiento. Ya cumplí, ahora tal cosa. Por el otro lado, hay una demanda y el hijo dice, voy a hacer tu voluntad. Hermanos, denme un segundito. Muy bien. Tercer lugar, el tercer argumento que quiero darles y último con respecto a esto, también nosotros sabemos que hay un acuerdo de Dios con Dios cuando se demanda o acentúa el cumplimiento de una promesa al Padre por causa del cumplimiento del acuerdo por parte del Hijo. Es decir, se demanda que el Padre haga algo o el Padre hace algo por causa de que el Hijo cumple algo. Y aunque no se nos dice qué es, nosotros entendemos que allí hay un acuerdo. Por ejemplo, mire este pasaje tan conocido de Filipenses 2, 9 y 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Pero para un ratito ahí. ¿Te acuerdas el contexto de este pasaje? Él se humilló hasta lo sumo, se hizo semejante a los hombres y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Te acuerdas? Todo eso que él hizo. Y dice, por lo cual. Esta palabra es clave, esta frase es clave. Es decir, debido a lo que él hizo. Es como si, debido a que él cumplió el acuerdo que se había hecho, el Padre también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió un nombre que es sobre todo nombre. Debido a la humillación, debido al cumplimiento, debido a que el Hijo hizo lo que tenía que hacer, el Padre lo exalta, el Padre le da un nombre que es sobre todo nombre. Lo mismo vemos en Juan 17, 4 y 5. Yo te glorifiqué en la tierra, nota, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Está diciendo, yo ya hice mi parte. ¿Y ahora qué viene? Y ahora, glorifícame tú. ¿Qué es este lenguaje? Yo hice, yo cumplí, ahora cumple tu parte del acuerdo. Es como si nosotros dijéramos, hiciéramos un trato. Yo voy a hacer tal cosa y cuando lo termine, entonces yo digo, yo te voy a pagar tanto. Y entonces tú vienes y dices, ya lo cumplí, ahora haz tu parte. Eso, aunque no tiene la palabra pacto, es claro que es un pacto, es un acuerdo, porque es conforme a lo acordado. Mira cómo lo puse aquí. El argumento es este. Ya hice lo acordado, ahora dame lo que acordamos. Esa es la idea de todos estos pasajes. Ya hice lo que acordamos, ahora dame mi parte. Ahora dame lo que esto implica. Por cierto, déjeme decirles una cosita. Esto es lo que significa Mateo capítulo 28, cuando el Señor Jesús dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto,
id por el mundo y predicad el evangelio. Yo les pregunto, ¿Cristo no tiene ya toda la autoridad? ¿Él no es Dios? ¿Sí o no? Claro que es Dios. Pero ¿por qué dice toda autoridad me es dada? Como si estuviera recibiéndola recién en ese momento después de su resurrección. ¿Por qué dice eso? Porque no está hablando como Dios, está hablando como el mediador de un pacto, de un acuerdo pretemporal intratrinitario en el que Dios promete darle si él cumple lo que tenía que hacer. Y en el momento en que él cumple, él recibe esa autoridad como mediador, habiéndosela ganado por su obediencia al acuerdo que se hizo entre los dos. ¿Me hago entender, mis hermanos? Esa es la parte bien importante, entender cómo es que esto funciona, cómo verlo de esa manera. Ahora, permítame decir unas cositas finales aquí. ¿Cuáles las implicaciones de este pacto de redención? ¿Qué es lo que nosotros encontramos? Bueno, cuando nosotros hablamos de todos estos textos, lo que nosotros creemos es que existe un pacto eterno de redención que se hizo desde antes de la fundación del mundo, en la cual se hace un acuerdo para la salvación de los hombres, en la que el Hijo decide tomar un cuerpo humano, decide obedecer, y el Padre le promete la recompensa de la salvación de esos hombres. Así que ese es el pacto eterno de redención, pero quiero que me permitas mostrarte algunas cositas importantes y finales aquí. En la exposición de Benjamin Beddome del Catecismo Bautista, Benjamin Beddome, hablando de la gracia que recibimos los que vamos a ser salvados, fíjate cómo expone este tema. ¿Ejerce Dios toda gracia especial por medio de Cristo? Él dice sí, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Y luego pregunta, ¿hubo compromisos mutuos para este propósito entre el Padre y el Hijo? Te hago una pregunta. ¿Qué es lo que Bedo me está preguntando aquí? Está preguntando, ¿o sea que existió un pacto intratrinitario? ¿O sea que existió un pacto pretemporal? Y él responde, sí. Habrá consejo de paz entre ellos dos, Zacarías 6:13. ¿Fueron hechas a Cristo principalmente todas las promesas del pacto? ¿Cómo fuese? ¿Qué hubo en ese acuerdo? Bueno, primero a Cristo se le hicieron las promesas, pero luego se le exigieron a Cristo todas las condiciones del pacto, así como Cristo recibe las promesas, también todas las condiciones, sí. Y Cristo asumió voluntariamente esas condiciones en la obra de nuestra redención, sí. Pero nota, ¿se involucró el Padre para que se cumpliera la misión que le dio el Hijo? Claro que sí, porque es un acuerdo intratrinitario. Hijo, haz tal cosa y yo te daré. Haz tal cosa y yo te prometeré. Y si tú lo cumples, esto es lo que recibirás. Es bien importante entonces ver, nosotros podríamos decir, ¿qué pasó en ese pactum salutis? ¿Qué pasó en ese pacto eterno de redención? El Padre le hace promesas a su Hijo. Las condiciones del pacto fueron exigidas al Hijo. El Hijo tomó voluntariamente su responsabilidad sobre su pueblo y el Padre se involucró para que se cumpliera la misión del Hijo. Ahora, quiero que pienses conmigo en lo que estoy diciendo. Piénsalo seriamente. ¿Es posible tratar de trazar cómo fue ese pacto eterno de redención? Es posible, pero es un misterio. Sin embargo, lo que la Biblia revela nos permite entender qué fue lo que pasó allí. Lo primero que aprendemos es que el Padre le hace promesas al Hijo. Hijo, haz y yo te daré. Cumple con esto y yo te lo daré. Haz esto y tendrás una generación y una nación, una descendencia grande. Así que hay promesas que se están haciendo allí. Pero en segundo lugar, se ponen condiciones. Pero si tú quieres eso, tienes que
morir por ellos, ir a buscarlos, entregarte en una cruz, recibir el infierno sobre tu alma para que puedas pagar por el pecado de ellos. El Hijo dice, Padre, yo lo haré, yo me haré hombre, yo iré en medio de ellos y los rescataré. Y entonces el Padre le dice, Hijo, y yo voy a estar contigo, y yo te voy a sostener para que puedas cumplir esta misión. Qué precioso cuadro, ¿sí o no? Es humano lo que estoy diciendo, pero es lo que podemos reconstruir a partir de los textos bíblicos. El Padre promete, el Padre condiciona, el Hijo se somete y acepta voluntariamente, y el Padre lo acompaña y le da todas las bendiciones necesarias para cumplir con ese pacto. Qué precioso cuadro, ¿sí o no? Este es el cuadro intratrinitario pretemporal del pacto eterno de redención. Ahora, quiero decirte una cosita más antes de hacer algunas preguntas y respuestas. Luis Berkhoff, el gran teólogo de sangre holandesa que vivió en los Estados Unidos en el siglo pasado, trató de mostrar o de pensar cómo entender ese pacto eterno de redención. ¿Qué pasó allí? Bueno, él utiliza el término requerimientos o requisitos y promesas. Así es como él lo explicó. Hubo requisitos y promesas. Esto es lo que él dice. Leo literalmente a Berkhoff. Requisitos. El Padre exigió del Hijo que aparecía en este pacto como el fiador, la garantía y la cabeza de su pueblo, y como el último Adán, le exigió que reparara el pecado de Adán y de aquellos que el Padre le había dado, y que hiciera lo que Adán no hizo, guardando la ley y asegurando así la vida eterna para toda su descendencia espiritual. Y este requisito incluía los siguientes detalles. Primero, que asumiera la naturaleza humana al nacer de una mujer y que así entrara en relaciones temporales y que asumiera esta naturaleza con sus debilidades, pero sin pecado. Era absolutamente esencial que él se convirtiera en uno de la raza humana. Segundo, que él, que como hijo de Dios era superior a la ley, se pusiera bajo la ley, que entrara no solo en la relación natural, sino también en la relación penal y federal con la ley, a fin de poder pagar la pena por el pecado y merecer la vida eterna para los elegidos. Tercero, que Él, después de haber merecido el perdón de los pecados y la vida eterna para los suyos, les aplicara los frutos de sus méritos, el perdón completo y la renovación de sus vidas mediante la poderosa operación del Espíritu Santo. Al hacer esto, Él haría absolutamente seguro que los creyentes consagrarían sus vidas a Dios. Así que esto es lo que el Padre pide, lo que Él exige del Hijo, pero ahora vienen las promesas. Las promesas del Padre estaban en consonancia con los requisitos. Prometió al Hijo todo lo que se requería para el desempeño de su gran y amplia tarea, excluyendo así toda incertidumbre en la operación de este pacto. Estas promesas incluían lo siguiente: que prepararía para el Hijo un cuerpo, que sería un tabernáculo adecuado para él, un cuerpo en parte preparado por la agencia inmediata de Dios y no contaminado por el pecado. Segundo, que lo dotaría de los dones y las gracias necesarias para el desempeño de su tarea y particularmente, me encanta esto, lo ungiría para los oficios mesiánicos dándole el Espíritu sin medida, promesa que se cumplió especialmente en el momento de su bautismo. Cuando él dijo, el Espíritu está sobre mí y me ha enviado Dios a libertar a los cautivos. ¿Te acuerdas de esa frase? Él estaba hablando de la promesa que el Padre le había hecho para poder cumplir los requisitos que el Padre le había pedido. Tercero, que lo sostendría en el desempeño de su obra, lo libraría del poder de la muerte y lo capacitaría para destruir el dominio de Satanás y establecer el reino de Dios. Cuarto, que le permitiría como recompensa por su obra realizada
enviar el Espíritu Santo para la formación de un cuerpo espiritual y para la instrucción, guía y protección de la iglesia. Quinto, que le daría una simiente numerosa en recompensa por su obra realizada, una simiente tan numerosa que sería una multitud que ningún hombre podría contar, de modo que finalmente el reino del Mesías abarcaría los pueblos de todas las naciones y lenguas. Sexto, que le encomendaría todo el poder en el cielo y en la tierra para el gobierno del mundo y de su iglesia, y que finalmente lo recompensaría como mediador para la gloria que él, como Hijo de Dios, tenía con el Padre antes de que el mundo fuera. Hermanos, qué cuadro tan maravilloso, ¿sí o no? Qué cuadro tan bendito el que nosotros estamos mirando. ¿Cómo empieza la teología del pacto? ¿Cómo empieza nuestro peregrinaje por este tema tan apasionante? Nuestro peregrinaje empieza no con Adán, no con la promesa, no en el nuevo pacto, no después del diluvio, mucho antes de todo eso, antes de que existiera el mundo, antes de que existiera todo, el Padre establece este pacto, este acuerdo intratrinitario, en ese pacto eterno de redención, en donde el Padre promete, pero el Padre condiciona, en donde el Hijo se somete y voluntariamente decide cumplir ese plan. Y el Padre entonces, gozándose, le dice, y no estarás solo. Yo te sostendré, te enviaré de mi espíritu, te libraré del maligno, cumple tu misión. Todo lo que empieza con la creación tuvo un comienzo en la mente de Dios, en el decreto de Dios, en el pacto eterno de redención. Así que si hay un pacto de obras y si hay un quebrantamiento del pacto de obras, es porque existió un pacto eterno de redención. Y si hay un pacto de gracia, es porque existió un pacto eterno de redención. Y en este pacto eterno se estableció la caída del hombre, la promesa del Mesías y la venida del Hijo de Dios a la tierra. Todo eso fue hecho antes de la fundación del mundo en un acuerdo intratrinitario, de donde todo lo que existió después llegó a existir, producto de que se estableció y se han establecido las cosas que el Padre estableció al principio. Muy bien. Quiero saber si hay preguntas en esta noche con respecto a esta parte importante del pacto eterno de redención. ¿Fueron claros los argumentos, mis hermanos? ¿Realmente los pueden ver allí? El hecho de que todo exista es simplemente un recordatorio de que Dios así lo planificó. El mundo no fue creado por el azar o como un plan fortuito. El mundo y la providencia de Dios descansan en el decreto eterno de Dios, establecido en el Consejo Eterno de Redención. ¿Sí? Muy bien. Preguntas, comentarios en esta noche. Este es un tema apasionante, ¿sí o no? Realmente un tema que uno piensa, wow, esto es increíble. Pero cuando uno comienza a mirarlo desde esta perspectiva, realmente tiene mucho sentido. Por eso, cuando Él envía a su Hijo a morir a la cruz por por su pueblo, no es algo que nos llama la atención, porque había un plan trazado. Por eso Él vino. Él tomó cuerpo para poder hacer lo que estaba escrito de Él en el rollo. Y Él dijo, he aquí el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado.
Bien, ¿estamos bienísimo o no? ¿O tengo que preocuparme? Papi, una... Pastor, Nati, siga. No, no, hermano, no aguanta. Adelante. Gracias. Pastor, solo estaba reflexionando eh, en este tema, como usted lo dijo, es apasionante. Y ciertamente en el dispensacionalismo no se toca, no aparecen estos temas, ¿no? Donde que hay un pacto o un compromiso antes de la fundación del mundo, intratrinitario y fundacional. Entonces esto es como solo mirar de este lado y sin una mayor claridad de cómo es que Dios nos escogió. Entonces estaba meditando en cuán glorioso es esto, mirar o que Dios nos permite mirar un poco más allá de cómo Él planificó o hizo un pacto antes de la fundación del mundo, porque pensaba que simplemente Dios pudo habernos salvado sin mostrarnos nada de cómo se hizo, ningún acuerdo intratrinitario ni nada, simplemente fueron salvos y ya. Quizás esa es la forma como, de alguna forma, como se podía mirar en el dispensacionalismo, pero el Señor es tan bueno que nos deja contemplar o mirar un poco de su gloria a través de explicarnos un poquito cómo es que Él lo hizo antes de la fundación del mundo. No podemos ver con toda claridad, pero pensaba en lo glorioso que es esto, al dejarnos mirar, darnos un destello, un sentido hacia la eternidad pasada, si se puede usar bien ese término. Entonces, solo eso, comentario, pastor. Si abrir nuestra mente a estas cosas es realmente apasionante, pero es así. Y a veces, Walterito, cuando no hemos sido enseñados en esto, queda en el aire. Uno dice, pero ¿qué significa eso antes de la fundación del mundo? ¿Qué quiere decir? Suena bien, pero ¿qué significa? Tiene un significado. Y un significado que le da razón a nuestra manera de interpretar la escritura. Hermanos, nada de lo que sucede pertenece a los eventos fortuitos de la tierra. Todo lo que sucede obedece un plan redentor de un Dios soberano que estableció todas las cosas desde antes de la fundación del mundo. Eso es teología reformada. Mejor dicho, teología bíblica. Minati. Ah, sí, papi, yo iba a decir que entonces al momento de leer los salmos y al momento de leer al rey David, debemos interpretarlo como Cristo diciéndole al Padre todo lo que ya como ha cumplido. Es correcto. Siempre que se habla de alguien perfecto, yo estaba pensando el otro día que hacíamos la lectura bíblica en ese pasaje, Nati, y le comentaba al pastor Taylor en nuestro viaje de este fin de semana, es increíble que cuando el Señor habla con David, le dice, tú no me vas a edificar casa a mí, yo te voy a dar a ti una familia, yo te voy a dar una casa. Pero luego él cambia y dice, pero tu hijo, él me edificará una casa y su reino no tendrá fin. Entonces uno dice, ¿está hablando de Salomón? En un sentido, sí, pero Salomón es una sombra de lo que realmente le está hablando. Salomón sí le construyó una casa, pero una casa que podía ser destruida. De hecho, fue saqueada. Pero hay otro hijo que está construyendo hoy una casa. El Señor Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El verdadero hijo de David también está construyendo una casa, pero no es de oro o de plata, no es ostentosa, no es algo que puede ser saqueado ni robado, es algo que es indestructible, porque es la verdad, el verdadero sentido del pasaje. Está hablando de cómo el Señor Jesucristo construiría una casa para él y lo sigue haciendo. Entonces, cuando habla en lenguaje de, y si se porta mal, lo disciplinaré, ¿te acuerdas? Eso es parte de lo que leímos. Evidentemente ahí no está hablando de Jesús, está hablando de Salomón y de la descendencia de David, imperfecta.
pero cuando habla en términos eternos, de establecimiento, de relación, está hablando de Jesucristo. Así que por eso cuando leemos el Antiguo Testamento y leemos, por ejemplo, y yo los traeré de los confines de la tierra, y yo haré esto, y yo estableceré sobre Sión tal cosa, siempre está hablando en un lenguaje real para esos días, pero eso era la sombra. ¿A qué se refiere verdaderamente Sión? Sión no es una ciudad que puede ser bombardeada, sitiada, destruida, saqueada. Sión es la habitación de Jehová, que es su iglesia, la verdadera sustancia de lo que todo lo demás fue solamente una sombra. Así que aprender a leer la Biblia así ayuda muchísimo a mirar cómo la Biblia se conecta. Gracias, papi. Mucho gusto, hermanita. Muy bien. Preguntas finales en esta noche. Doctor Amado, quería hacerle una preguntita. Sí, Algunos textos que vimos el día de hoy, veíamos acuerdos, promesas entre el Padre y el Hijo en la divinidad, pero no veíamos nada que fue en la eternidad o antes de la fundación del mundo. ¿Por qué podríamos decir que esos textos están hablándonos de que eso se hizo en la eternidad, aun cuando no lo dice? Solo dice los acuerdos y las promesas entre el Padre y el Hijo. sí, porque hay, tienes que conectar siempre los textos con los otros textos. El Hijo dice, la gloria que yo tenía contigo antes de que el mundo fuera hecho. Entonces, esa conversación es una conversación que no obedece al tiempo de la creación, sino a un tiempo pretemporal. Porque por eso se habla de antes de la fundación del mundo en tantos lugares. Él escogió al Hijo antes de la fundación del mundo. Estableció al Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Significa que las exigencias, el acuerdo, las condiciones, todo eso fue fijado antes, desde el principio. Pero cuando tú sumas los textos, te das cuenta que ese antes o desde el principio es la eternidad, antes de que todo existiera. Entonces es importante leer todos estos argumentos juntos, no solo uno, sino juntos. ¿Sí? Muy bien. Molto bene. Así se dice en latino. Muy bien. Yo soy italiano, hermano. Por eso yo sé italiano. Muy bien. Hermanos, vamos a terminar aquí nuestra clase. Yo les quiero pedir que oren. Mañana Leisita y yo estamos saliendo para Paraguay. Pero mi anhelo es que podamos conectarnos en algún momento de esta semana para poder seguir mirando. Necesitamos tener por lo menos 3 clases más de teología del pacto. Y ven que es interesante y yo espero que esto nos esté dando una perspectiva súper útil de cómo entendemos la escritura y cómo podemos seguir avanzando. Así que oren al Señor por el viaje y esta semana los vuelvo a contactar para ver qué día podemos juntarnos y a qué hora. Y así nos reunimos a través de Denis. Denis va a ser nuestro vocero y nos explica qué día y qué horario podemos hacerlo. ¿Sí, mis hermanos? Muy bien. Les animo a que motiven a los que no han estado con nosotros hoy, sea por enfermedad o por la hermana Gladysita y otros, pero motivemos para que puedan estar con nosotros y seguir perseverando en estas cosas. ¿Sí? Muy bien. Vamos a orar y vamos a terminar aquí nuestra lección. Gracias a todos por prestar mucha atención. Oremos al Señor. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por mis hermanos. Y Señor, gracias por este tema tan precioso. Nuestra mente es incapaz de entender cómo Dios hace un pacto con Dios, pero la revelación de tu palabra nos deja ver que así fue. Y por la fe lo abrazamos y por la fe entendemos así cómo la historia de los hombres funciona. Gracias por amarnos desde antes de la fundación del mundo, aun cuando ni siquiera existíamos.
pero nos amaste, nos escogiste a Cristo para que sea nuestro Redentor. Y amado Hijo, gracias por voluntariamente someterte y cumplir las condiciones. Bendito Espíritu, gracias por equipar al Hijo a cumplir la tarea recibida. Y por eso podemos alabar a nuestro Dios en la Trinidad por esta obra salvífica que es común a los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que la gloria sea para el único Dios verdadero. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga muchísimo, que tengan una linda noche y mañana que podamos seguir avanzando con todo para la gloria del Señor. Un abrazo grande para todos mis hermanos. Buenas noches, mis hermanos. Buenas